Bienvenidos al módulo 1. Este módulo está dedicado a los ecosistemas digitales de aprendizaje. Vamos a comenzar con esta primera sección en la que vamos a conversar con Rodolfo sobre cómo es aprender en tiempos digitales. El resultado al final de esta primera sección es que cada uno identifique qué cambios de paradigmas y retos tenemos para aprender en escenarios digitales. Cuéntanos, Rodolfo, ¿cómo se define un escenario digital de aprendizaje? ¿Qué cambios esto supone, ¿no?, para nuestra actividad como docentes? Bueno, hemos aprendido que los docentes en realidad antes estábamos acostumbrados a hablar, ¿no?, y hacíamos nuestra tarea en un solo sentido. Hoy hemos aprendido que en realidad lo que debemos hacer es enseñar a pensar. Nosotros tenemos espacios para aprender, incluso los docentes. La labor más rica que enfrentamos nosotros es aprender junto con los estudiantes. Son procesos paralelos. Yo en lo personal recomendaría, y no tengo ningún temor en responder una pregunta de un estudiante con un no sé. Un no sé al cual le pongo una coma y le digo, pero vamos a buscar una respuesta juntos. Claro. Es más, hay muchas respuestas y hay que buscarlas, entonces ponemos a los estudiantes a buscar respuestas. Enseñamos a pensar, hay que usar los cursos para enseñar a pensar, no para enseñar a comunicar información en un solo sentido, ¿no?, y a repetirla, sino a pensar y a construir. Entonces, eso supone otro tipo de dedicación del docente. Sí, claro que sí. A veces pensamos que el docente, la clase son las 2 horas de interacción con los estudiantes que he hecho. Y eso no es correcto. Es como pensar que el atleta solamente participa en los 10 segundos de la carrera en los 100 metros. Para esos 10 segundos el atleta tiene años de entrenamiento y probablemente decenas de espacios de tiempo invertido en diferentes actividades para llegar a ese momento que es la parte visible. Exactamente igual sucede con los docentes. Nosotros dedicamos muchísimas horas a diseñar procesos de aprendizaje, a diseñar preguntas, a conducir esa ruta por donde el estudiante va a ir indagando y buscando digamos, respuestas o construyendo su propio proceso, y demanda mucho más de las 2 horas de interacción de clase probablemente, ¿no? El buen diseño de un proceso de aprendizaje para conducir a los estudiantes por el mismo, ¿no? Efectivamente, ¿no? Los tiempos han cambiado y requerimos de nuevas competencias. De hecho, algo que nos puede ilustrar cómo han cambiado estos tiempos es las revoluciones impulsadas por la tecnología, ¿no? Sin duda. Bueno, de estas hemos vivido varias, sí, ¿no? Han habido diferentes momentos de disrupción en la historia de la humanidad. Y siempre hemos pensado que la tecnología y la línea de montaje en 1900 iba a reemplazar la mano de obra. No, ahora el ser humano tiene más espacio para hacer cosas que la tecnología puede hacer mejor que nosotros. Hoy estamos viviendo la 4ª revolución industrial. Es un gran momento para dar énfasis al humano, para dar un énfasis a lo que la tecnología no puede hacer mejor que nosotros. Es absurdo que el ser humano pretenda hacer algo más eficiente de lo que la tecnología lo hace mejor. Dejemos a la tecnología el espacio para que haga bien lo que la tecnología puede hacer, replicando 1 y 1000 veces o dando acceso a personas, para tener el espacio para, como seres humanos, conectar con las personas y hacer y diferenciarnos en lo que los seres humanos podemos hacer mucho mejor que la tecnología. Son 2 espacios distintos. Efectivamente, y eso nos obliga a repensar las situaciones de aprendizaje, pero al mismo tiempo el desafío de aprender en estos tiempos digitales es asumir que en lugares como nuestro país coexistimos, ¿sí?, con escenarios en donde apenas hay electricidad o de repente apenas hay una conexión, ¿no?, de internet por algunas horas, y que la tecnología todavía no está permeada en todos estos espacios para permitirnos aprender, digamos, y soñar con otras situaciones de aprendizaje. Y tenemos que ser muy creativos para poder cerrar estas brechas y crear oportunidades de aprendizaje en estos tiempos digitales, que, como tú decías, la información está ahí. Lo que tenemos que hacer es crear rutas para generar conocimiento, que eso es aprendizaje. Cuestionar, preguntar. Bueno, y finalmente, un gran acelerador de los cambios no solo ha sido la disrupción tecnológica, que ya venía sucediendo y que tenía su propia curva de crecimiento, sino la cereza del pastel ha sido el COVID. O sea, este ha sido un gran acelerador del cambio. Se ve pues en el e-commerce, en la educación, en absolutamente todos los rubros. La tecnología hoy día ha sido un potenciador de permitir que las personas mantengan conexión y, digamos, la economía y la vida siga siguiendo un curso, no diría normal, sino en un nuevo escenario normal, el cual hay que entender.
yo creo que nuestra labor no es mirar el pasado para con las herramientas del pasado tratar de entender este presente, sino mirar este presente para tratar de construir con la tecnología cómo nos vamos a desenvolver hoy en esta realidad. Y tenemos mucho para soñar, sí, claro, pero también para reflexionar, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a tener valor en este futuro? Como decíamos hace un momento, la tecnología es un gran potenciador y nos va a permitir alcance, llegar a mucha gente, transmitir en grandes volúmenes de información, pero lo humano va a cobrar un rol muy importante. La capacidad del ser humano de ser creativo. Los algoritmos no son creativos, las computadoras no son creativas, las computadoras no imaginan, los seres humanos imaginan. Los seres humanos generamos emociones, generamos propósito, trascendencia, sentido de vida, tenemos compasión, podemos generar misterio, intriga, podemos generar dudas. Para la educación es fundamental generar dudas, para que cuestiones y para que investigues y para que busques tus respuestas. Entonces, yo creo que lo humano va a cobrar mucho valor, la ética en este contexto. ¿Cómo nos vamos a manejar en este contexto con una nueva ética, ¿no? Y sí hay una nueva ética, porque, por ejemplo, digamos, los autos se van a conducir solos. Entonces, un seguro para un conductor, o sea, va a haber que repensar la forma en la que hemos venido haciendo las cosas. Creo que esa capacidad de imaginar va a ser una de las prioridades, ¿no?, en la formación de profesionales que puedan indagar y dar respuestas para los desafíos de estos tiempos. Sí. ¿Y qué significa entonces aprender en estos tiempos digitales? También significa repensar los formatos de formación, ¿no? Hemos evolucionado en los paradigmas educativos con todas estas revoluciones industriales, etcétera, pero ahora tenemos que plasmarlos en nuevos diseños. Por ejemplo, el rol del estudiante no es ya el de receptor de información, sino más bien el de constructor, el de hacerse preguntas, el de hacerse buenas preguntas para poder generar cambios en la sociedad. Como habías dicho, el rol del docente ya no es el que tiene que saberlo todo, sino más bien de propiciar una conexión, de propiciar un vínculo, de diseñar estas experiencias de aprendizaje disruptivas, pero también acompañar, ¿no? Acompañar este lado humano. Nosotros lo vemos, nosotros lo decíamos, los que tenemos muchos años haciendo docencia hace ya décadas, decíamos, uno en la clase tradicional va a ser como que enseña y el estudiante va a ser como que aprende, ¿no? Hoy es distinto, hoy la persona es el conductor de su propio proceso de aprendizaje. O sea, el líder del proceso de aprendizaje no es el docente, es el estudiante, el que lo tiene que conducir, y el docente acompaña, como bien has dicho. El docente es un copiloto, el docente está ayudando en esta ruta de aprendizaje. Y en esta ruta de aprendizaje un factor importante es el contenido, tener contenido de calidad, pero no un contenido que tengamos que saber enciclopédicamente, sino un contenido que podamos asociar y maniobrar en una red de contenidos. O descubrir en el propio proceso de aprendizaje durante la clase. Y crear e investigar, sí, claro, ¿no? Creo que el rol de la imaginación tiene que trasladarse a la innovación y a la generación de propuestas, sobre todo en la formación profesional de la que estamos hablando. Y en ese sentido la evaluación también cambia, ¿sí? El paradigma de una evaluación centrada en la nota, en la calificación, en dar terror a los alumnos cambió. ¿Qué sentido tiene preguntarle a alguien si puede repetir algo si la tecnología te lo puede mostrar cuando lo necesitas? La pregunta es, con eso que te mostramos, ¿qué cosa puedes tú construir? O sea, demuestra tú que puedes encontrar la información correcta para producir algo. Es mucho más valioso que preguntarle a alguien si puede repetir algo que probablemente un año después se lo va a olvidar. Efectivamente, entonces el sentido de la evaluación dentro del proceso formativo está más ligada a validar, visibilizar y valorar este proceso. Como ¿sí? por ejemplo la capacidad de resolver retos. Por ejemplo, y también la capacidad de valorar la evaluación como un aprendizaje. Exacto. La misma evaluación es un aprendizaje y que nos permite justamente reforzar este rol del estudiante empoderado. Exacto. Finalmente, dos paradigmas que han cambiado muchísimo es el tiempo y el espacio, ¿no? Y para poder ver esto, veamos cómo son los escenarios en donde transcurre el aprendizaje. Vamos a imaginarnos, vamos a trazar la cancha. Y en esta cancha vamos a trazar la presencialidad y la virtualidad, el aprendizaje, digamos, en equipos o en grupos y el aprendizaje individual. Podemos marcar 4 cuadrantes en donde podemos movilizarnos. Y quizás lejos de haber perdido espacio para el aprendizaje, que era nuestra aula tradicional, con el docente, con todos los estudiantes juntos en un espacio, hemos ganado más espacios. Sin duda. ¿Cómo ves este mix? A ver, usando la matriz que acabas de describir, yo pensaría que estábamos en un solo cuadrante, el individual y el presencial. Es decir, hacemos clase cara a cara y cada estudiante es evaluado de manera independiente por la capacidad de repetir las cosas que el profesor dijo. Y mientras más cerca las repitas, mejor, ¿no? Entonces ahora hemos pasado a un escenario donde puedes estudiar
en los tiempos que tú quieres, donde quieras, ¿no? Es más, el estudio se ha movido, el conocimiento se ha movido de la propia universidad o de la propia entidad educativa. Hoy la gente puede encontrar conocimiento en empresas consultoras, en investigadores, en diferentes sitios. Puedes elegir con quién estudiar, exacto, puedes elegir a los mejores maestros, ¿sí? y elegir un entorno interdisciplinar. Y estudiar a tus tiempos. ¿Sí? O sea, era tan rígido que siempre teníamos ciclos de 16 semanas, con 20 créditos por ciclo, con 4 cursos o 5 cursos en paralelo por ciclo de 16 semanas, con una fecha fija de examen parcial y una de examen final. O sea, era la estandarización del modelo. Eso corresponde a la revolución industrial pasada, no a la nueva. Y estamos coexistiendo con revoluciones, pero es momento de proponer nuevos espacios de aprendizaje. Y creo que ese mix es el que tenemos que tener en mente cuando diseñamos experiencias para aprender en estos tiempos. Por ejemplo, ¿por qué no hacemos cursos de diferente magnitud dentro de un proceso de un ciclo? ¿Por qué tenemos que ceñirnos siempre a los mismos parámetros? ¿Por qué no empezamos a articular de manera distinta? Al final sumará las horas y sumará los créditos que siempre se requiere para cumplir las normas y las leyes. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo siempre exactamente igual? Y porque de repente solamente tenemos que tener una persona como facilitador y no podemos interactuar con varias personas y enriquecernos de diferentes perspectivas como lo estamos haciendo ahora. Exacto. Entonces, ¿qué principios de aprendizaje debemos considerar en estos nuevos escenarios? Aprendemos, ¿sí?, en tiempos distintos, en lugares distintos, tenemos roles distintos, pero bueno, ¿qué principios tenemos que priorizar? Y tenemos que imaginarnos que en este escenario digital tenemos mucha información a la vez. Son escenarios de hiperinformación. Hiperinformación. Entonces tenemos que tener como principio que el ser humano tiene la capacidad de procesar una cantidad de información a la vez. Entonces, ¿cómo graduamos esta vorágine de información y de procesamiento? Eso es un principio que tenemos que balancear. Otro principio es la conectividad. Podemos conectarnos, y hemos hablado de las maravillas de la conexión, ¿sí?, en cualquier minuto, en cualquier lugar. Pero también esto puede fragilizar la creación de relaciones más estables. Entonces, un principio es cómo balanceamos esta conectividad con un balance entre nuestra vida y nuestros tiempos personales. Lo otro es la capacidad de entender. Es decir, yo antes iba para que alguien me diga las cosas que yo debo hacer. Hoy yo necesito tener la independencia de poder entender un contexto, buscar lo que necesite y tomar algún tipo de decisión en base a esa información. Efectivamente. Es la autonomía, la capacidad de toma de decisiones. La toma de decisiones requiere tiempo. Sí, claro. Y requiere un escenario... análisis, entender un contexto, Exacto. buscar alguna data y saber cómo entenderla y cómo procesarla. Y esto requiere también ser considerado cuando en un escenario a veces exigimos inmediatez. Sí, claro. La inmediatez es interesante, por ejemplo, si utilizamos los sistemas informáticos para poder hacer evaluaciones en línea y que el estudiante pueda tener una retroalimentación inmediata. Ahí la inmediatez te brinda un feedback inmediato. Sin embargo, exigir una inmediatez en todos estos procesos y acelerar los tiempos para la toma de decisiones, la evaluación de los contextos, puede ser contraproducente. Por lo tanto, si vamos a aprender en un ecosistema digital, tenemos que encontrar un balance que permita el bienestar, porque estamos formando personas, ¿sí? Entonces, hay mucha riqueza, pero hay que también considerar estos principios para poder crear condiciones favorables. Y no hay recetas. Yo creo que no. Pero hay principios, y lo que estamos proponiendo en esta discusión es considerar esos principios. ¿Cómo han cambiado los paradigmas? ¿Cuáles son estos escenarios? ¿Cómo podemos combinarlos? ¿Y qué principios tenemos que tener en cuenta para diseñar experiencias de aprendizaje que sean enriquecedoras? No hay principios que podamos así elegir, pero hay principios que tenemos que construir y adaptarlos a nuestros contextos. Bueno, esperamos que este módulo haya sido de su interés y que podamos sumergirnos en estos ecosistemas digitales con principios, con ganas de explorar, con curiosidad y con ganas de formar a las personas en los mejores contextos. Gracias por su atención.